Muy buenas noches, hermanos, amigos que nos visitan, familia que se conectan en esta noche para escuchar una palabra de vida, una palabra de esperanza. Y bueno, primeramente voy a pedirle a Dios nuevamente de que sea su palabra fluyendo a través de nuestras vidas. Y a ti te doy gracias, Padre Celestial, por darme este privilegio de ser un instrumento, así como fue la mujer samaritana, de portar una verdad, una vida, de que puedas usarme para que muchos puedan conocerte, tal cual como tú eres, el yo soy encarnado en nuestras vidas, aquí presente en la tierra y que nunca nos dejó solos, ni nos dejó desamparados. Te pido tu dirección en todo lo que haya, en lo que vamos a hacer, que tú ministres nuestras vidas, comenzando por mí especialmente, porque sabemos que tu palabra transforma y produce un carácter cristiano, un carácter de vida. Igualmente te lo pido para todos los que me escuchan. Todo esto te lo pido en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El tema de hoy, continuamos con los yo soy. Anteriormente, hemos estado ya cubriendo 6 de ellos. Hemos visto que el yo soy, el Dios encarnado, es el pan de vida. Lo vimos en Juan 6:35. También vimos que, como decía ayer, la luz del mundo, Juan 8:12. También ministramos sobre la puerta de las ovejas, el yo soy como la puerta de entrada a las ovejas, en Juan 10, el 7 y el 9. También como el buen pastor, Juan 10, 11 y 14. También compartimos el yo soy como la resurrección y la vida, que es nuestra esperanza. Predicar la resurrección, la vida, Juan 11, 25. Y por supuesto, hoy el tema central va a ser el gran yo soy como el camino, la verdad y la vida, cuyo versículo central va a estar, como lo leyó mi esposa al inicio, al abrir esta sesión, en Juan 14, 6. Así es que el gran yo soy, el camino, la verdad y la vida. Nos vamos a centrar bíblicamente en los capítulos 13 y 14, aunque sabemos que la Sagrada Escritura habla en toda su extensión, anunciada por los profetas en el Antiguo Testamento y llevada a nuestras vidas hoy y sigue hablando. Pero nos vamos a concentrar solamente en Juan capítulo 13 y 14, algunos versículos, no todo, por supuesto, para que la esencia del mensaje pueda calar en nuestros corazones y que sea, como dice su palabra, efectiva en nuestras vidas, produciendo lo que debe producir y no volver vacía, porque creemos en ese mensaje. Así que solamente 3 punticos vamos a tratar, de las cuales me gustaría que lo pudiesen asimilar, prestar atención, anotar si es posible, y sobre todo que esté bien orientado en ustedes. Entonces esos 3 puntos va a ser un punto de partida, ¿dónde estamos? Un destino, hacia dónde vamos, y sobre todo el mensaje central, el que queremos enfatizar, un camino. ¿Cuál es ese camino que hay entre nuestro punto de partida y el destino final? ¿Cuál es ese camino a transitar? ¿De qué es ese camino de que tanto hablaban los primeros cristianos, que los llamaban los del camino? Ahí vienen los del camino. ¿Por qué lo del camino? ¿Por qué? De eso va a centrar el tema. Pero por supuesto tenemos que partir de cierto punto. ¿En dónde estamos nosotros? Así es que el primer punto, primero nos vamos a localizar, nos vamos a ubicar en los antecedentes en los cuales sucede toda esta escena, todo este proceso de conocer el camino, de conocer el gran yo soy que se reveló a Moisés en la zarza ardiente diciendo yo soy
el yo soy. Ese es el yo soy del cual nosotros hoy vamos a honrar, vamos a resaltar la razón de nuestra vida. Pero veamos en qué situación sucedieron estas cosas. Entonces comenzamos en la primera parte, Juan capítulo 13, dice así. No primera de Juan, sino en Juan capítulo 13. Versículo 33 dice así. Hijito, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces, fíjense que está hablando de un camino, algo que Jesús va a transitar, va a ir, en el cual en este momento no sus discípulos, sus seguidores, los apóstoles, no podían ir. Y eso ya se lo había dicho a los fariseos o a toda la gente, a los judíos en general, donde él predicaba, ¿no? En Judea, en Samaria, donde estaba predicando, en todas estas partes, él ya había dicho eso, que él se iba, él se iba. Y la gente pensaba que se iba a matar, se iba a ahorcar, ¿qué pasó? ¿Por qué no podemos ir nosotros? ¿No? Pero está hablando de algo espiritual, una visión espiritual, un camino el cual nadie había trazado, ni el cual él estaba trazando, estaba comenzando a trazar un camino espiritual, un camino que nadie conocía y que él se iba a revelar y lo iba a manifestar. Más adelante, en el versículo 36 de este mismo capítulo de Juan 13, le dijo Simón Pedro. Por supuesto, Pedro con ese ímpetu, con esa siempre saliendo adelante, con su carácter, mostrando eso que tiene en su corazón rápido, hablar más rápido que pensar. Dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Entonces, Pedro se preocupa, obviamente, no solo Pedro, sino también los demás discípulos ante esta situación, porque se imaginan ustedes caminar al lado de un maestro, alguien que era la esperanza de vida para ellos aquí en la tierra, alguien a su lado que podían tocar, palpar, que podían estar con él escuchando esos mensajes de esperanza, de vida. Ya no lo veían, ok, como aquel militar que venía a liberarlos en Roma, porque durante todos estos años que él estuvo en la tierra, ya más o menos pudieron entender que no venía con un espíritu de violencia, de conquistador, sino más bien de libertador de corazones, de esperanza de vida. Y obviamente ellos se sentían bastante impactados, se sentían, oye, dejamos todo. Nuestra vida, nuestro negocio, nuestra familia. Y ahora, así, tan sencillito, te vas. No, aquí no ha pasado nada, me voy. ¿Ven? Entonces eso es lo que pensaba Pedro. Él lo veía de esa manera, que pensaba que lo iba a tener todo el tiempo. Y es obvio, pues, esta reacción natural de uno. Y también dice el versículo 37, le dijo Pedro, porque viene la inquietud, porque ¿a dónde vas? Y Jesús le dice que no puede ir todavía, y dice, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Ok, a lo mejor tú piensas que no te puedo seguir, pero ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y él dice la frase célebre, mi vida la pondré por ti. ¿Cuántas veces a la ligera nosotros hemos dicho esta frase? Mi vida la pondré por ti. Y ya saben el resultado de Pedro, ¿no? Que lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. A pesar de que él tenía la buena intención, el buen deseo, porque había estado con el maestro, estaba convencido de la doctrina, de todas las enseñanzas, y ya estaba, como quien dice, restiado a seguirlo a él.
Ahora se iba y obviamente él decía, no sé si los demás no te podrán seguir, pero yo sí te voy a seguir. Entonces una respuesta muy ligera, muy rápida que Pedro dio, pero que también, como les dije anteriormente, a veces uno la hace cuando hace promesa a Dios. Digo, bueno, o sea, yo recibo al Señor Jesucristo y te sigo, te prometo que te voy a seguir, te prometo que te voy a ser fiel. Y si me sanas, y si me das esto, y si me das lo otro, yo te voy a seguir y ahí voy a estar contigo seguro. Pero vienen las circunstancias adversas como sucedió y ¿qué pasó? Lo negó. Y a veces nosotros podemos negarlo, quizás no con palabras diciendo, no te voy a seguir, pero sí con nuestra apatía de buscarlo en oración, de buscarlo en la lectura de la palabra, de buscarlo en congregarnos, de buscar momentos de intimidad con Dios. Entonces hay momentos en los cuales uno pudiese decir, sí, yo lo voy a hacer. O nos engañamos, nos tratamos de decir a nosotros mismos, pero nos engañamos a nosotros mismos diciendo, sí, esta vez yo sí puedo. A partir de mañana, sí, voy a dedicarme a buscar más de Dios, a estar más penetrado con Dios. Entonces, en este contexto, donde ya Jesús se prepara para su partida, porque esto sucede antes de la Pascua, un día antes de ser sacrificado, cuando están haciendo los preparativos, ya Judas se identificó con Jesús en el sentido de que él se fue de su presencia. Jesús le lavó los pies a los discípulos, Judas estaba ahí, y bueno, ahí tienen un momento de intimidad con todos los discípulos y él expone esta situación de que él se iba a un camino en donde ellos no, a un sitio, y iban a transitar un camino donde ellos no podían ir. Entonces en la mente de ellos había un camino, un sitio, una dirección en la cual no sabían a dónde Jesús iba a ir. Por eso surge esta cuestión, esta inquietud de ellos de saber hacia dónde iba Jesús. Entonces este es el punto de partida. Lo enfatizamos en Juan capítulo 14 y lo leemos así. Eso, lo que leímos anteriormente, está en el versículo 3, porque acuérdense que es una continuación de la palabra, ¿no? Empieza en el 13 y continúa. Y por eso Jesús al principio de Juan 14 dice lo siguiente, en el versículo 1, después de todas estas cosas que suceden, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Por eso dice eso. Quizás hemos usado mucho este versículo como una palabra de esperanza ante cualquier circunstancia adversa que es válida, pero en el contexto en que surge esta frase de Jesús es porque produjo esa partida en la cual él iba a dejar de estar con sus discípulos, produjo angustia, tristeza y turbación en la mente, en los corazones de sus seguidores, de sus discípulos. Porque es obvio, toda partida produce eso. Tú estás al lado de un ser querido, alguien que para ti es lo máximo, tu líder, tu guía, y se va. Obviamente es normal que uno se turbe, pero Jesús le dice a ellos con una palabra de esperanza, que es la palabra de esperanza que está viva hoy en día y que nosotros la podemos asimilar, donde dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Unas Biblias, algunos originales hablan, algunas Biblias que están sujetas al original dicen que no dice que solamente que creen en Dios, sino que siguen creyendo en Dios, porque ellos creían en Dios, obviamente. Ellos seguían las tradiciones de la Torá, de sus preceptos bíblicos, de los mandamientos de Moisés. Ellos creían fielmente en Dios. Pero lo que parece ser que no tenían muy claro era que Jesús era Dios. Y si Jesús le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Ustedes creen en Dios?
Ok, crean en mí, crean en lo que yo les estoy diciendo. Que yo les dije que los dejo un ratico, pero ya van a estar conmigo. Cree también en mí. Entonces esta partida obviamente produce angustia, tristeza y turbación, pero siempre hay una palabra de vida, una palabra de esperanza que uno puede conseguir en las Sagradas Escrituras. Es decir, Jesús no está diciendo que nunca van a tener problemas, pero una cosa sí promete: dar una paz sobrenatural, una paz que va más por encima de todo entendimiento humano. Es como un superpoder, diría yo, porque viene de lo alto, viene del cielo, no es una paz común. Un corazón tranquilo, esa paz que solamente puede dar Jesús, está al alcance de todos nosotros cuando verdaderamente estamos en conexión con Él y recibimos esta palabra que Dios nos dice: no se turbe vuestro corazón, aunque estés pasando por enfermedades, por problemas, aunque veamos que las cosas, las circunstancias parecen que no tienen salida, no tienen solución, aunque estemos padeciendo por alguna enfermedad que bueno, no queda otro camino que resignarnos. No, hay palabra de vida. Hay algo especial en creer en Dios, en creer en Jesús como el Dios verdadero, como el yo soy. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no se turbe. O sea, no es cualquiera el que está diciendo estas palabras. Es el Dios, el creador del cielo, del universo, el creador de nuestra vida, el gran diseñador humano, como algunos ateos pudiesen decir, la mente humana, digamos, una mente humana, algo que controla todo, ¿no? Ese es nuestro Dios, un Dios personal, un Dios que conoce nuestra vida y que no nos deja en angustia. Ese es el primer punto. El segundo punto: un destino. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué hay esperanza? ¿Por qué no podemos turbarnos? ¿Por qué Jesús dice que no podemos turbarnos? Seguimos leyendo en el versículo 2 del mismo Juan 14. Dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré para mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tremenda palabra de vida del gran yo soy, del Dios mismo, de Jesús. Y esto hace alusión, digamos, a una boda judía. Porque la boda judía es, en el momento que se comprometen, prácticamente están casados, pero no pueden tener una vida conyugal, ya unirse, hasta que el novio se vaya a preparar un lugar para la novia. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Jesús es el novio, hablando en sentido, digamos, figurado, en sentido aplicado a una boda común. Entonces Jesús se tiene que ir para preparar lugar para su iglesia, preparar lugar para nosotros, para que cuando partamos de este mundo tengamos un lugar donde ir, a donde estar con Jesús, donde nos lleve. Y entonces Él hace esta aseveración de que en la casa de mi Padre, ¿no? Entendiendo Dios Padre, Él es Dios Hijo, muchas moradas hay, porque si no, Él no es un mentiroso para decir: no, sí, tenga esperanza, me voy y ya, me fui. No, si Él dice que hay una morada para nosotros, hay un lugar, un sitio para donde vamos a estar, es porque lo hay. Y dice: y si no fuese así, bueno, no se los digo. Pues simplemente les digo: ¿saben qué? Hasta aquí llegó el negocio, cada quien agarra su maleta y se va. No, Él da esperanza de vida porque vino, murió por nosotros, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para cumplir con el requisito de hacernos hijos de Dios cuando nosotros nos pronunciamos hacia Él y creemos en Él.
Entonces esto es maravilloso, esta parte. El tercer punto, un camino. Juan 14. Y aquí, entre el inicio, en donde nosotros estamos, que pensamos que Jesús no está con nosotros, aunque más adelante dice que Él envía el Consolador que estará con nosotros. Él se va, pero manda un Consolador. Y el destino final, hay un camino. Porque cómo vas de un sitio a otro, tiene que haber un camino, una proyección. Eso lo leemos en Juan 14, versículo 4, y dice así: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, dice Jesús. Y le dijo Tomás, aparece otro personaje, ya lo conocen, Tomás, el que duda, el que tenía que meter los dedos en las llagas cuando Jesús resucitó para creer en él. Ese que iba a tener esa duda allá, está diciendo en este momento: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo podemos saber el camino? ¿Cuál es ese sitio? ¿Cuál es la dirección para yo ponerla en mi GPS o en mi directorio para saber en el mapa dónde está físicamente? Pero obviamente Jesús no estaba hablando de un camino físico donde podías transitar, ya sea un carro, avión, una ruta, sino estaba hablando de que Él era el yo soy, el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, le responde a Tomás, y por supuesto a todos sus discípulos, y dice, yo soy el camino. Yo no soy un camino físico donde tú transitas, yo soy ese camino que tú piensas que estás buscando. Y dice, no solo que es el camino, sino también dice que es la verdad. Y la verdad hecha carne en Jesús. Y también dice que Él es la vida. Esto es lo que se llama un combo espiritual. Y dice que nadie llega al Padre sino por mí. Está hablando de un camino. ¿Cuál es el camino en el cual nosotros debemos tomar o aceptar para poder llegar al Padre que está en gloria en los cielos? Habrá otras verdades que habrán dicho otras religiones, otras filosofías que hablan de cómo llegar al Padre. ¿Será que habrá otra vida diferente a la que Dios da? Jesús mismo es ese combo, el camino, la verdad y la vida. 3 en 1, 3 del camino, es todo, pues. Está concentrado en el camino, la verdad y la vida. Si estás buscando la verdad en otras religiones, no lo vas a conseguir. Solo se consigue en Jesucristo. Jesucristo es la verdad íntegra que vino del cielo a personificarse aquí en la tierra. ¿Para qué? Para darnos vida. ¿Una qué? Una vida eterna, una vida que no perece, no una vida que con los tiempos se deteriora, sino eterna. Una vida que produce esperanza, que produce, te borra todo ese concepto de que vas a estar sufriendo toda una vida. Y qué bueno que uno pueda fallecer, porque imagínense, sufriendo una enfermedad eternamente, eso es terrible. Pero da una vida donde no va a haber ¿qué? Enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. Entonces, ¿por qué no seguir ese camino que ofrece, que está revelado en las Sagradas Escrituras, que Dios Padre lo plasmó en un lenguaje que nosotros vamos a entender, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y que nadie llega al Padre sino por mí? Ya lo hemos visto en los varios yo soy, como la puerta, como la resurrección, como el buen pastor. Es el único acceso al Padre Jesucristo. Una relación con Jesús nos hace entender cuál es el verdadero camino a seguir. No es una religión, ni la evangélica, ni otras religiones, sino una relación con el mismo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esa comunión que nosotros podemos tener con
con el Padre nos hace entender esta gran verdad, como oraba mi esposa al principio, diciendo que esto sea un tesoro para nuestra vida, tenerlo siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, voy a dar solamente 6 razones por la cual Jesús es el yo soy, el Dios. Porque es el yo soy como el camino, como la única verdad y como la única vida. No dice que es un camino, es el único camino. No dice que es una verdad, es la única verdad. Y no dice que es una de esas vidas, sino la única vida. Entonces, 6 razones, por lo menos. Hay muchas razones, pero por razón de tiempo, obviamente no puedo decirlas todas, pero por lo menos estas 6 son súper importantes. La primera razón es, Jesús fue elegido por Dios. ¿Con qué propósito? Para ser el Salvador. ¿El Salvador de qué? De nuestra vieja naturaleza corrupta, sin esperanza, sin tener la opción de salvarnos, sino hundirnos en nuestros delitos y pecados. Él vino a ser el elegido por Dios para ser el Salvador. Y podemos usar un versículo bíblico en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, contundentemente dice, por la cual también contiene la Escritura, porque está escrito, anunciado por los profetas. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Creer en Dios no trae vergüenza, trae orgullo, privilegio de saber que uno cuenta con un Salvador, Jesús, porque Él fue desechado por muchos y hoy en día es desechado por muchos, es desechado por muchos que no lo reconocen como el Salvador, como algo precioso, como el fundamento, como la piedra fundamental de mantener el edificio de la vida de uno parada en medio de las tormentas de este mundo. Problemas, dificultades, enfermedades, problemas financieros, tantos problemas problemas con pleitos, disensiones, todo lo que se presente que nos hace preocupar. Bueno, esa piedra desechada por muchos viene a ser la piedra fundamental que uno como seguidor de Cristo, como seguidor de esa verdad, como seguidor de ese camino, considera que Jesucristo es esa piedra valiosa, es la piedra del ángulo. Un segundo punto por la cual el yo soy Jesús es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Diría que es porque Él es el único que ha bajado del cielo y ha regresado allí. Vino y se fue. No se quedó aquí en la tierra. Vaya, visite Jerusalén, a la tumba y va a conseguir un letrero que dice que Él no está aquí. La tumba está vacía. ¿Por qué buscas entre los muertos a quien vive? Busque a otros seguidores de otras religiones, a ver si los consigue ahí, consigue las tumbas, los huesos. Pero solamente Jesús es el único que nos va a conseguir porque está en el cielo intercediendo por nosotros. Y podemos usar un pasaje bíblico en Juan capítulo 3, versículo 13, que dice así: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre que está en el cielo, refiriéndose a Jesús, Hijo del Hombre, para entender que vino de una naturaleza celestial engendrada en María, la Virgen, la doncella, para producir nuestro Salvador. Gracias a Dios por eso.
Otra de las razones por las cuales Jesús es el yo soy como el único camino, como la única verdad y la única vida, es que es el único hombre que ha vencido la muerte para siempre. Si usted tiene temor de la muerte, porque piensa que hasta aquí llegó el asunto, hasta aquí lo trajo el tren, le digo que Jesucristo es la vida. Él venció la muerte, ya la muerte no tiene dominio sobre nosotros, porque Él la venció en la cruz del Calvario, como dice la Sagrada Escritura en Hebreos capítulo 2, del 14 al 15, entre uno de los tantos pasajes. Dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, naturales, Él también participó de lo mismo. Jesús vino como humano para destruir por medio de la muerte, ahí en la cruz del Calvario, al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. El diablo dominaba en los tiempos de Jesús la muerte. No había esperanza, porque dice que la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna. Y dice el versículo 15, y librar a todos, a ti y a mí, los que creemos en Jesús, los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué quiere decir? Éramos esclavos de la muerte. ¿Por qué? Porque no teníamos esperanza, vivíamos sin Dios, sin esa posibilidad de tener una relación con nuestro Dios Padre, muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesús, reconociendo que Él venció la muerte. Otra de las 6 razones que podemos decir que Jesús es el yo soy como el único camino, como la única verdad, la única vida, es que es la única persona que ha vivido una vida humana perfecta, es decir, sin pecado. Se hizo humano, murió por nuestros pecados sin haber cometido pecado alguno. Por eso Hebreos capítulo 4 versículo dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos, no hay. ¿Quién se compadece de nuestras debilidades? ¿Quién ha pasado lo que nosotros hemos pasado? Sino uno. Hay uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, es decir, se hizo humano, pero sin pecado. Y si sigue leyendo, notará que está hablando de Jesús. Jesús es el sacerdote que intercede por nosotros allá en los cielos. Por eso cuando oramos, pedimos en la autoridad, oramos al Padre en la autoridad del Hijo, para que el Hijo diga: sí, Padre, escucha la oración de Él, porque Él reconoce que yo soy tu Hijo, que pagué el precio del pecado y que viví una vida perfecta, y yo tengo ese derecho de llevar a mis hermanos delante de tu trono, las peticiones de mis hermanos delante de tu trono, porque Él vivió sin pecado. Se han escrito muchos artículos de gente que no conoce las Sagradas Escrituras diciendo que Jesús hizo esto, que pegó, que tuvo tal mujer, que era casado, qué sé yo, tantas cosas, tantos inventos. Pero si no está en las Sagradas Escrituras, si no está en la Biblia, eso es pura invento humano publicitario. La única verdad es que Jesús fue humanamente perfecto sin dejar de ser Dios y sin dejar de ser hombre. Vivió una vida perfecta. Como penúltimo punto dice que Jesús es el único, es el yo soy, como el único camino, como la única verdad, como la única vida, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro, no hay otro. No busque otro camino para llegar al Padre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice enfáticamente, sin duda alguna, con autoridad, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Jesucristo es el único mediador, es el único
en el cual nosotros podemos dirigir nuestras oraciones al Padre para que Él interceda por nosotros. No hay otro camino que pueda ser posible donde nuestras peticiones, nuestro destino final pueda ser si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. No es una tarjetita, no es un papelito con una imagen de algo, solo Jesús. Porque si creemos que Dios es todopoderoso, si creemos que Jesús es Dios todopoderoso, no necesita ayuda de nadie. No necesita que alguien venga por él. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y por último, Jesús, el yo soy, es el único camino, es la única verdad, la única vida. Por esta última razón, hay muchas, pero por este momento, esta es la última que quiero disertar. Es el único hombre a quien Dios ha exaltado a lo sumo. Lo hizo magnificente, lo hizo inmenso y podemos soportarlo en Filipenses capítulo 2 del 9 al 11, que dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oigan esto, poderoso, un nombre que es sobre todo nombre, no hay otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! En el nombre de Jesús todo se va a doblar, toda rodilla y toda lengua, quiera o no quiera, va a confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, pregúnteselo a Dios. No sé cómo será, pero toda, dice la Sagrada Escritura, que dice que toda, que si el creador del cielo, del universo, de nuestra vida, dice que toda lengua, que todo nombre, todo se va a doblar ante las rodillas. Quizás no aquí en la tierra, pero sí en el juicio eterno. Tendrá que confesar: sí, tú eres el Señor. No creí en ti. Oh, no. Gracias, Señor, por revelarnos esta verdad. Y permite que las personas que están escuchando y que escucharán este mensaje puedan entender esta gran verdad. El gran yo soy dijo que es el único camino, que es la única verdad, que es la única vida, y que debemos rendirnos delante de él, esperando que no sea tarde, que partemos de este mundo sin haber reconocido que Jesucristo es el gran yo soy. Así que quiero resumir todo esto, estas 6 razones por las cuales Jesús es el yo soy, como el único camino, como la única verdad, como la única vida. Como lo hablé, este es un resumen. Dice así: el primero, Jesús fue elegido por Dios para ser el Salvador. Lo leímos en Primera de Pedro, capítulo 2, 6. Jesús es el único que ha bajado del cielo y ha regresado allí. Juan 3:13. Es el único hombre que ha vencido la muerte para siempre. Hebreos 2, 14 al 15. Es la única persona que ha vivido una vida humana perfecta. Hebreos 4:15. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Y es el único hombre a quien Dios ha exaltado a lo máximo, a lo sumo, como lo leímos en Filipenses 2 del 9 al 11. Espero que por lo menos estas 6 verdades, usted conseguirá más, puedan ser una consigna, un estandarte en su vida, reconociendo que usted no ha creído en vano en el gran yo soy, en el Dios verdadero hecho carne. Así que le voy a pedir que inclinemos nuestros oídos, nuestro rostro, nuestro ser, todo espiritualmente hablando,
aunque tenga los ojos abiertos, tenga la cabeza levantada, no importa, pero lo importante es que su espíritu se incline delante de Dios en señal de reverencia para orar a Dios. Oramos. Padre Celestial, que enviaste a tu Hijo Jesús para reconciliarnos contigo y darnos a entender que Jesucristo es el yo soy, el gran yo soy, el Dios encarnado para vivir con nosotros, para vivir con nosotros, para entendernos, para conocernos, para vivir en carne propia lo que estamos pasando en esta tierra. Gracias porque tú nos has revelado a través de tu palabra estas verdades de saber que Jesucristo es el único camino, es la única verdad y es la única vida para nosotros, la única esperanza de vida. Te pido que si hay algún enfermo en estos momentos que siente desesperanza, que se siente que no puede superar la situación que está viviendo, ya sea problemas de salud, problemas económicos, problemas de enfermedad crónica o alguna situación que esté pasando de trabajo o cualquier situación. Como decía en el principio del versículo 14:1, que dice que no se turbe. Así creemos en esa palabra, no nos turbamos porque creemos que tú eres Dios. Creemos que Jesucristo es Dios, porque creemos en Él. La solución a la turbación hemos entendido, Padre, que es la fe. Es creer en ti, tener esa certeza de que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Gracias por cada uno de los que me han escuchado y los que me escucharán. Gracias, Padre. Eso te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Dios le bendiga.